Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Recuerda usted dónde nació? Bueno, yo nací en Vilcún, ya, novena región, en un pueblo cordillerano, cerca de Temuco. Cerca de- ¿Cómo era la relación entre sus pares dentro de su comunidad, dentro de Bueno, Vilcún? difícil decirlo porque Vilcún es un pueblo pequeño, un pueblo donde gente de campo nada más, gente de agricultores, y así que ¿No podría describir? no puedo describirlo Ya. bien. ¿Dónde fue que usted estudió? Yo estudié en Santiago, en el liceo. Bueno, mi enseñanza básica la hice en un colegio de instrucción primaria, en la Escuela Francisco Arriarán, y mi enseñanza media la hice en el liceo número 8 de Santiago. Ya. ¿Y de esa experiencia tuvo alguna anécdota o alguna historia que la haya marcado? Bueno, historias, o sea, anécdotas de muchacha joven, pues de cabros chicos. Una que me impactó fue que en ese tiempo salí mintiendo en mi casa y me pillaron, pues, o sea. Ya. ¿Qué fue de su vida después de su adolescencia, después de acabar el liceo? Bueno, ahí fue una vida de sacrificio, porque yo terminé mi enseñanza media, mi madre falleció, yo me quedé con dos hermanos pequeños y no pude seguir estudiando, pues tuve que ayudar a criarlos, o sea, criarlos básicamente sola. Y bueno, Ya. ¿Recuerda algo usted sobre la Segunda Guerra Mundial? no, porque en ese tiempo, bueno, yo no me daba cuenta por lo que yo tenía que hacer, o sea, preocuparme de mi hermano, o no se hablaba, no sé nada, no recuerdo nada. ¿Podría entonces usted confirmarnos de que ese tema era como una especie de tabú en esa época? Yo creo que sí, yo ¿Y creo eso era relación a la posguerra que existía? yo creo que ¿Y sí, las heridas que quedaron en el mundo de la Segunda Guerra Mundial? sí, yo creo que sí. Ya. ¿Recuerda la primera vez que usted votó? ¿Qué sintió su...? No, bueno, yo la primera vez que, o sea, que prácticamente no obligada, pero cuando yo entré a trabajar al servicio de salud, tuve que inscribirme, porque uno no podía trabajar si no estaba inscrito en los registros electorales. Ya. Entonces al votar, no sé, pues, para mí fue una obligación, no obligación, sino que un deber que tenía que hacerlo. Pero para mí no fue de gran impacto ir a votar. Ya. ¿Recuerda por qué votó usted la primera vez? Por, ¿por quién votaría? Sí. No sé, Eduardo, pero tú dices que Eduardo Frei salió el año... 64. ¿En el 63 debió haber votado usted? Sí, por Eduardo Frei Montalva. Ya. ¿Estuvo alguna vez vinculada a la política o algo por el estilo? No, yo no, pero mi marido sí. Ya. ¿Su marido sí? Pero usted Mi nunca. marido sí fue preso político. Ya. ¿Cómo fue que vivió el terremoto del 60? Mira, el terremoto del 60 yo no estaba acá en el sur, yo estaba en Santiago. Así que bueno, se supo todo lo que pasó en el sur, lo que pasó en Valdivia, todo eso, pero a mí no me perjudicó en cuanto a mi persona, porque yo no estaba acá, así que no. ¿Sintió algún cambio entre los gobiernos de Alessandri, de Jorge Alessandri y de Frei Montalva? Estamos aclarando en un contexto histórico de que Jorge Alessandri fue un gobierno de derecha Mm, y Eduardo Frei Montalva un gobierno de centro izquierda. ya. Mira, yo en el gobierno de Alessandri no te puedo decir, bueno, sabía que había un gobernante, sabía, pero no te puedo decir cómo fue el gobierno, ¿ya? Y el de Frei Montalva, yo en ese tiempo recién había entrado a trabajar, así que, ¿qué te puedo decir? Lo único que me acuerdo, que recuerdo que el año 65, sí, en diciembre de 65, en mi servicio hubo un paro, una huelga, ¿cómo se llama en ese tiempo? De un mes, ¿ya? Ya. No me acuerdo si perdimos o ganamos, no me acuerdo, la cosa es que no se nos pagó nada, ese mes no se nos pagó sueldo. ¿Usted sintió algún cambio en los gobiernos de Allende, en el gobierno de Allende? Bueno, yo te voy a decir que en el gobierno de Allende
Los primeros años, bueno, todo fue, no alegría, pero fue tranquilidad, ¿ya? Pero el último tiempo, yo encuentro que no fue un gobierno malo, no lo dejaron gobernar. Esa fue la verdad de las cosas. No lo dejaron gobernar. Nosotros, yo les voy a hablar lo que pasó, porque yo lo que estoy hablando es por lo que yo pasé, yo. No creo que, no sé si en el pueblo donde yo vivo, en otra parte, yo lo pasé, por eso que lo estoy hablando. Una experiencia En lo propia. que yo he vivido, lo que yo viví en ese tiempo. Fue un gobierno que él quiso darle todo a sus trabajadores, o sea, todo lo que más se podía al pueblo, a su gente, a los trabajadores, porque de repente nos llegaba, por decir, un bono, porque ganábamos muy poco, un bono de tanta cantidad de dinero, sin nosotros hacer ningún petitorio, sino que llegaba. E incluso, por primera vez, iban a dar 2 vacaciones al año a todos los empleados, por lo menos al servicio nuestro, porque era más sacrificado. Pero no se alcanzó. Solo una sola persona donde yo trabajaba alcanzó a recibir ese beneficio de unas 2 vacaciones al año. El resto, bueno, pasó todo lo que nosotros sabemos y no. Ya. ¿Y algún cambio en el gobierno o dictadura, como quiera llamarlo usted, como quiera llamar la audiencia, con Augusto Pinochet? Sí. En primer lugar, la represión que tuvimos, eso puedo hablar. Ya. ¿Sí? La represión que tuvimos, hubieron familias muy marcadas, pero yo creo que la mía fue, o bueno, como me pasó a mí, yo encuentro que fue el que nos marcó más, porque hubo una represión de terror, una represión a ver cómo lo puedo decir fuera del terror. ¿De miedo? De miedo, porque tú tenías miedo de hablar, tú tenías miedo de decir, esto no me gusta, porque todo te tenía que gustar, ¿ya? Una clara censura. Una clara, claro. Ya. ¿Cómo sintió usted la transición a la democracia? Mira, te puedo decir que fue lenta, ya. Lo único, mira, voy a aclarar una cosa, lo único que en el gobierno de este señor Pinochet, lo único que teníamos más, o sea, la seguridad era fuera de lo que a nosotros nos reprimieron las autoridades, o sea, los militares, el carabinero, qué sé yo, era que no había tanta delincuencia como hay ahora. Porque ahora hay delincuencia, y mucha, y año a año va a ser peor. Es lo único más que teníamos que hacer, pero lo demás, no. Y en la transición que hubo, no sé qué puedo decir, Ya. que fue poco, pero bueno. ¿Usted cree que existe un cambio en la mentalidad en ese proceso de la transición? Un cambio. ¿Un cambio de pensar, un cambio de actuar en las personas? Bueno, en mi pueblo fue poco. No sé en otras partes, pero yo hablo de mi pueblo porque este pueblo es de derecha, entonces... No notó nada. No. Poco, bueno, que uno, pasara lo que pasara, tenía que trabajar y tenía que callar. Ya. ¿Cómo podría notar la diferencia entre la sociedad de su juventud y la de la juventud actual? Pues la diferencia es muy marcada, porque en mi juventud había respeto. Respeto hacia las personas, respeto hacia los padres, respeto hacia las personas de edad, respeto a sus profesores, lo que ahora no hay, porque los muchachos ahora no respetan a los padres, menos van a respetar a los profesores. La palabra del profesor era la palabra del profesor, ¿ya? Y uno no iba a decir, bueno, mi profesor es que nada, uno acataba lo que el profesor decía, ¿ya? Y lo que el papá decía, ahora no. Ahora no hay ningún respeto hacia nadie, porque ni los niños de 3, 4 años respetan a su papá. Pues la verdad, pues no se respeta nada ahora. ¿Usted cree que el sistema actual chileno hace que la gente sea individualista? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Y por qué cree que si usted ha vivido Porque yo creo que el hecho, bueno, antiguamente uno en su casa, bueno, la persona que podía tenía una radio, y nada más que eso. Ahora no, porque lo que es la televisión, lo que es los celulares y todas esas, ¿cómo se llaman? Todas esas cosas nuevas que han llegado, entonces cambia la persona. ¿Usted cree que se notó la dictadura militar aquí en Purén? Yo creo que sí se notó, pero no para todo.
Como que yo decía anteriormente, yo dije que Purén es un pueblo de derecha. Entonces los que no pensábamos, como el resto de la gente, nosotros éramos, o sea, la escoria del pueblo. Llegó al extremo que para el sí y el no, nosotros en cada escritorio teníamos que tener el sí. ¿En su trabajo? En mi trabajo. Había mandaron, el gobierno mandó un cartel que decía sí, y nadie podía mover ese sí. Me gustara o no nos gustara, tenía que estar ahí. Entonces aquí se notó mucho, sobre todo la gente, como digo, la gente de plata, porque nosotros para ellos éramos la escoria, éramos los comunistas, éramos los vagos, éramos la escoria, como dije. La misma pregunta, pero en el caso del gobierno de Salvador Allende. Se notó por qué, en este sentido, o sea, en el sentido de que la gente, los grandes comerciantes escondieron sus cosas, o sea, las mercaderías, todo lo que el pueblo necesitaba. Y yo lo digo con base, porque yo lo vi, ¿ya? Incluso voy a contar una anécdota. Yo tenía a mi chica guagua y necesitaba una estufa. No había estufa en ninguna parte. Pero alguien me dijo, mire, yo lo había dado a un pariente, un gran comerciante, que ahora no existe ese negocio, pero grande. En esos tiempos. En esos tiempos. Me dijo, mire, vamos a conversar con tal persona, y ya. Bueno, la persona que me recomendó fue y me llevaron. Y yo, con mis ojos, yo vi una bodega, pero repleta de televisores, o sea, de cocinas, de refrigeradores, de estufas, de todo, mercadería. Todo estaba escondido. Porque ¿cómo no vamos a dar cuenta? El día, antes de todo lo que pasó, ya hablemos del golpe, que para mí es doloroso hablarlo, pero ya, los negocios tenían de todo, y al día siguiente no había nada. Ningún negocio, todas las estanterías vacías, ¿ya? Y después que pasó todo esto, volvieron a hacer la mercadería. Es cierto que en ese tiempo tuve que hacer cola, porque yo también las hice, porque llevaba a mis cabros chicos. Pero como yo crié 2 hermanos, así que los repartía, y muchas veces me los sacaban de la cola, porque yo como era de izquierda, yo no tenía derecho a comer. Así que no, la gente que diga que no pasó nada, se pasó. Yo puedo decirlo porque yo lo digo, lo que yo viví y lo que vieron mi familia. Es lo que vivió su esposo igual. Claro. La experiencia que tuvo con su esposo. Claro, porque lo tomaron un día cualquiera, lo fueron a buscar a la casa, ya yo lo hice presentar porque nosotros no habíamos hecho nada. Pero según en mi casa, habían libros marxistas, tenía armas. Bueno, yo tenía incluso cuando fueron los militares prepotentes, porque no fueron una vez ni 2 veces. Ya le dije, si un hacha es arma, ahí tengo 2 hachas. Que incluso entraban a mi casa sin avisarle a nadie, o sea, me sacaban los candados y entraban habiendo 3 niños encerrados solos. Entonces fue un tiempo de crueldad, de maldad, no sé, todavía hay gente que dice que no existió, sí existió. Pues yo lo digo con base, yo soy una mujer vieja. Sí. Y yo puedo nombrar las pocas familias que sufrimos aquí en Purén, porque no fue todo Purén, como le digo, es de derecha, no puedo, pero yo con base en las personas, con las dedos de las manos puedo contar las personas que sufrieron todas estas barbaridades que pasó, esta matanza que hubo. ¿Usted cree entonces que la gente se liberó con la transición? Bueno, yo creo que fue alegría y a causa de eso mismo, a lo mejor la gente, sí, no sé, en las ciudades grandes no sé, pero aquí no, porque aquí seguimos viviendo nomás. Claro que ya no hubo tanta, como le digo, tanto desprecio hacia nosotros, ya todo fue suavizando, pero yo creo que a causa de eso es lo que ahora hay tanta maldad y delincuencia, porque cuando todos esos niños, que en esos, o esa gente que era pequeña o después tuvo familia, toda esa familia después se fue, no sé, pues se liberó, no sé, pero aquí... Existían límites en la dictadura que con la transición se acabaron los límites. Claro. Y después no conocían límites. No conocían, sí, pero en la dictadura hubo muchos límites. Hasta la hora de salir, porque tú tenías que, el toque queda, tú después de las 8 de la noche no podías salir a la calle. ¿Ya? Y se te salía, qué sé yo, por ejemplo, los médicos que tenían que salir, los paramédicos como era yo, teníamos que salir, nos daban una tarjetita. Y con esa sí, ahí está mi tarjeta. Miraban, y si no podías salir a la calle. ¿Qué mensaje podría dejar de cambio en su comunidad?
La gente, mira, los cambios que hubieron, o sea, que hubieron de mi época, que la gente está muy agresiva, ¿ya? Los niños, como dije anteriormente, no respetan a nadie, porque no se respeta. Y la gente está muy agresiva. Bueno, estos pueblos chicos se notará menos, pero en la ciudad grande sí se nota. Porque tú, bueno, en la ciudad grande andas con miedo, porque tú pues, te dan un empujón, te tiran por ahí, no le importa que sea joven, sea viejo, no, y te tiran y no. Entonces quiere decir que ese cambio fue positivo o negativo. Negativo, fue negativo. Negativo. Ya, eso es. Muchas gracias por la entrevista. Y gracias a ustedes, pues. Gracias a ti. Ya.